de prensa sería telemática y que podía hacerla en cualquier lugar, desde mi domicilio incluido, decidí trasladarme hasta la Cámara de Diputados por la importancia, la relevancia que quiero dar al tema y a esta conferencia de prensa. Quiero, antes de iniciarla formalmente, más bien quiero antes de tocar el tema central, a nombre del grupo parlamentario, acabo de tener una estupenda reunión con la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en esta 64ª legislatura y me pidieron encarecidamente que a nombre del grupo extendiera nuestro deseo de la más pronta recuperación al compañero presidente López Obrador, quien ayer dio positivo a COVID. Lamentamos las expresiones miserables que algunos actores han estado haciendo sobre su salud. A ninguna persona se le desea mal. En política las cosas no son personales y francamente deseamos su pronta recuperación. Esperamos que su esposa Beatriz Gutiérrez, su hijo Ernesto no estén contagiados y deseamos que, como ha sido para muchas y muchos, su cuarentena sea lo más leve posible y que se reincorpore, aunque hoy hablará con el presidente ruso Vladimir Putin. Esperamos que sirva de descanso, que le permita recargar energía y que regrese con esa vitalidad, con esa fuerza y con ese amor por el pueblo que lo caracteriza. Larga vida al compañero presidente López Obrador. También quiero expresar mi contento y el contento de la fracción porque nuestro coordinador, Reginaldo Sandoval, ha salido, está evolucionando muy bien de una difícil crisis en vías respiratorias que lo tuvo en una condición muy, muy difícil. Hemos estado al pendiente y los reportes de la familia son de una evolución extraordinaria, va muy bien, esperamos pronto tenerlo de regreso en plenitud de forma a las actividades en esta legislatura, en este último periodo ordinario que empezará el próximo lunes 1 de febrero y al grano. El día de hoy, hace unos minutos, acabo de entregar en la Secretaría General una denuncia de juicio político. Aquí está la fecha, 25 de enero de 2021, Secretaría General, recibido una denuncia de juicio político contra Lorenzo Córdoba Vianello y contra Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Les proporcionaremos una copia completa del documento que tiene fundamentalmente 4 argumentos. Los consejeros y consejeras del INE, estos 2 en particular, se han erigido en una actividad contraria a nuestro gobierno, contraria al movimiento, contrario al compañero presidente, dejando de lado la imparcialidad que como autoridades electorales deberían tener. Están haciendo un uso faccioso de la institución, una institución que no es un poder de la República, es un órgano autónomo, sin ningún agravio, sin ningún menosprecio, pero no es un poder de la República. Los poderes de la República Mexicana son el Ejecutivo, que recae en una persona, que en este caso es el compañero presidente López Obrador, el Legislativo, Congreso de la Unión, que es bicameral, integrado por los senadores, senadoras, diputadas federales, y el Judicial. Pero el INE no es un poder de la República y ellos pretenden ponerse por encima de todos los poderes de la República y agraviarlos. En primer lugar, estos consejeros violentan el artículo 127 constitucional, que establece con claridad que nadie puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cerca de 250,000 pesos, mucho más del doble que el presidente de la República. El último acuerdo que hicieron, el acuerdo INE/JGE
245, diagonal 219, volvió a violentar el marco constitucional y volvieron a darse los ajustes que ellos decidieron para seguir recibiendo salarios muy por encima del presidente de la República, reitero, violando con esto el artículo 127 constitucional. Y no pueden alegar la retroactividad de la aplicación de la ley porque parece que es un criterio que les gusta mucho, que utilizan permanentemente. El segundo fundamento de por qué este juicio político tiene que ver con que se asumen como poder legislativo. Han pretendido emitir una legislación sobre la reelección de los diputados y diputadas que por primera vez federales en la historia del país se va a llevar a cabo después de más de un siglo. Esta Cámara de Diputados no fue omisa, emitió una normatividad para reglamentar la modificación constitucional que se hizo desde 2014, si mal no recuerdo, y el Senado decidió no aprobarla y quedó varado. Y en vez de emitir unos lineamientos, el INE se puso a establecer condiciones por encima de lo establecido en el marco constitucional, pretendió convertirse en Auditoría Superior de la Federación para venir a revisar el manejo de los recursos públicos que le corresponden a la Cámara de Diputados e imponer condiciones, reitero, más allá de lo establecido en el marco constitucional. En su acuerdo INE diagonal CG 6357-2020, rompe la certeza jurídica, porque además es norma que una vez iniciado el proceso electoral, y el proceso electoral empezó en septiembre de 2020, no se debe hacer ninguna modificación legal, ninguna modificación al marco jurídico electoral para que no haya incertidumbre sobre el proceso electoral. Pues esto no le importó al órgano electoral y en diciembre de 2020 determinó estos criterios, asumiendo una condición de legisladores que no les corresponde. El tercer elemento que este juicio político tiene, me parece que es el más grave de todos, porque el órgano electoral ha pretendido silenciar al compañero presidente, es mi compañero presidente, pero es el presidente de la República, pasando por encima de una libertad fundamentalísima desde el siglo XIX, de las más caras para los legisladores y legisladoras de la historia del país, que es la libertad de expresión. Se convierte en adivino porque dice que en lo que haga en sus conferencias de prensa de abril y mayo va a intervenir en el proceso electoral, ya sabe qué va a suceder, que va a tener un impacto en el proceso electoral y que va a condicionar o a tratar de sesgar el voto hacia la coalición que lo llevó al gobierno. Es una argumentación temeraria. Fueron tan lejos al grado de pretender suspender las conferencias de prensa de la mañana, conocidas como mañaneras popularmente, y tuvo en este caso a bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir un resolutivo dándole marcha atrás a la determinación insolente, arrogante, ilegal, prepotente, arbitraria del órgano electoral que pretendía silenciar nada menos que al presidente de la República en su comunicación permanente del Estado que guarda los asuntos públicos de la nación, a los medios de comunicación y al pueblo de México. A pesar de ello, el órgano electoral ha insistido en su determinación de querer, o si no puede cancelar las conferencias de prensa matutinas, sí por lo menos determinar que no se transmita en redes sociales íntegras estas conferencias de prensa. ¿Cómo va a determinar el INE qué parte se va a
transmitir y qué parte no se va a transmitir, como lo ha dicho insistentemente el compañero presidente López Obrador. No somos iguales, no somos lo mismo. Nosotros hemos luchado por décadas por enfrentar estas cosas y el compañero presidente no va a intervenir para torcer la voluntad popular. No hará como otros expresidentes que cuando estuvieron en funciones eran los principales delincuentes electorales y que ni el INE ni el Tribunal Electoral hicieron absolutamente nada para detener sus conductas delictivas. Además, hoy, les recuerdo, es grave un delito electoral y el presidente de la República puede ser acusado por delitos electorales. Así es que no hay ninguna razón para que prejuzgue el órgano electoral y pretenda imponer una censura al presidente de la República. Y finalmente, estas actitudes del órgano electoral hacen que se dé una figura que es: no hay seguridad jurídica sobre la confianza legítima al órgano electoral, que debe ser un árbitro imparcial. Si Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama quieren ser opositores al régimen que encabeza el compañero presidente, están en todo derecho de serlo. Como ciudadanos mexicanos tienen toda la libertad de asumir esa posición política y ejercerla a cabalidad y a plenitud, pero no deben hacerlo desde el órgano electoral. Están obligados a renunciar a esa responsabilidad para poder ejercer su legítima posición contraria a la revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, pero no tienen derecho a usar la institución, particularmente Lorenzo Córdoba, que preside, para hacer ariete en contra de nuestro gobierno. Se ha manifestado en contra de nuestro gobierno, en contra del compañero presidente, se ha manifestado en contra de los partidos de la coalición y se ha manifestado en contra de la coalición misma. Es inconcebible. Por todas estas razones, considero, y a partir del día de hoy, este documento se subirá a las redes y se hará un formato para recabar firmas de ciudadanos y ciudadanas que respalden esta petición, legisladores y legisladoras, por supuesto, para que se lleve a cabo este juicio político. Era una medida que yo había anunciado desde finales de diciembre de 2020, y que el equipo de abogados, en un celo extraordinario que tomaron para hacer este documento, llevó un poco más del tiempo que pensábamos, pero el día de hoy ya ha interpuesto y hoy mismo, terminando esta rueda de prensa, acudiré a la Secretaría General a ratificarla para que sea enviada de una vez a la comisión instructora y de manera expedita se lleve a cabo el proceso que yo espero que llegue al Pleno y que yo espero que con la mayoría de diputados y diputadas se determine la procedencia del juicio político y, por lo tanto, la destitución de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama como integrantes del Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. Esto es lo que quería comentar con ustedes, compañeros, compañeras de los medios de comunicación, y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Moreno, del Universal, sobre las declaraciones que hace hoy la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México en el sentido de que investigará al diputado Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito y que buscará su desafuero. Preguntarle, ¿qué opina de las acusaciones? ¿Cuál será la postura del grupo parlamentario del PT? ¿Y se le respaldará a Toledo o se sumará a la exigencia de desaforar? Sí, lo que vamos a tocar en la reunión de la fracción parlamentaria y la determinación es de pleno respaldo al compañero Mauricio Toledo en lo que consideramos una persecución política. Yo
creo que hay que investigar lo que quieran investigar. Nosotros estamos de acuerdo en que se investigue, en que se aclare, en que se haga todo lo que se tenga que hacer, pero nos parece persecución política y digo la razón. Tuvieron 2 años y medio para hacer lo que están haciendo hoy. O sea, no habían visto en 2 años y medio nada. Hasta ahora que el diputado Toledo se decantó a participar en el Partido del Trabajo activamente es que se hace esta persecución. No hay ningún priista y panista que haya sido desaforado en esta legislatura, ¿no? Que hay varios delincuentes por ahí rondando. Y en este caso se plantea este tema. Hemos desaforado solo a Charrés, diputado de Morena, que efectivamente y lamentablemente se vio envuelto en un trágico accidente, y ahora se pretende desaforar a Toledo, que ha votado, acompañado al movimiento estos más de 2 años y medio. Me parece inconcebible la manera en que ejercemos la mayoría. Me parece ingenuo, y la ingenuidad cambia de nombre después de determinado momento. Sí tiene el respaldo de la fracción del Partido del Trabajo. Hasta ahorita es la única pregunta que se ha hecho, diputado. Bueno, si no hay más preguntas. Sí, sería todo. Muy bien. Muchas gracias. Una cosa, antes de que termine, no sé si ya la cortaron. No hemos cortado. Si no se ha cortado, adelanto que promoveré también un juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ganan 294,407 pesos los 5 integrantes de la Sala Superior de este máximo tribunal electoral, con lo cual también violan el artículo 127 constitucional. Ellos me sugieren tomar 3 cursos, yo les sugiero 3 lecturas. El artículo 14 constitucional, que habla de la no retroactividad de la ley, el 127 que establece que nadie debe ganar más que el presidente, y como supongo que el salario que tienen les parece insuficiente, no les parece insultante para el pueblo de México, les recomiendo la carta de Álvaro Obregón a su hijo, donde en una parte brillante dice que lo superfluo es infinito. Son 3 lecturas que les serán de mucha utilidad a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos una última pregunta de Rafael Ramírez, del Sol de México. Sí. Diputado, preguntarle acerca de este conflicto que hay en la Asamblea Legislativa con el diputado petista Toledo. Sí. Y si ya le notificó el tribunal acerca de este conflicto que también hay con la diputada Ávila. Sí, en el caso del diputado Toledo ya comentamos que la fracción parlamentaria respalda, compañero, que nos parece persecución política, aunque estamos de acuerdo que se investigue todo lo que se hay que investigar. Nosotros no no nos vamos a oponer a que se investigue lo que se crea conveniente. El propio diputado Toledo va llegando a la Ciudad de México y manifestó que está en plena disposición de aclarar, presentar las declaraciones, explicar sobre su patrimonio lo que sea necesario. Entonces ahí tenemos pleno respaldo. En el caso de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratifica lo que el INE determinó sin tener ninguna atribución jurídica para hacerlo, estoy en tiempo de responder al Tribunal Electoral el acato o no a la sentencia. Estoy en tiempo, lo haré. Y antes también de terminar, hay una información de que es francamente muy positiva, porque el compañero presidente López Obrador hace unos minutos platicó con el presidente, como aquí comentaba, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y van a enviarse 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 en los próximos 2 meses para enfrentar la pandemia. Y son 2 muy buenas noticias. Primero, que a pesar de que está contagiado el compañero presidente, pues sigue atendiendo los asuntos de la nación,
como es su característica, que por lo tanto su estado de salud es, si bien tiene el contagio, va bien, y pues reiterar que le deseamos pronta recuperación. Sería todo. Muchas gracias.